que es la primera lectura de la misa hoy. Es primera de Pedro 3:18. Parece que es la primera lectura. La segunda lectura. Bueno, pues una de esas. Esa. Entonces está en primera de Pedro 3:18 al 22. Amén. Amén. Pedro 3:18 al 22. Y nos dice así: pues Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió en su carne y luego resucitó por el Espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempo de Noé, cuando estaba por acabarse la paciencia de Dios y Noé ya estaba construyendo el arca. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva, pues no se trata de limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Él se ha ido al cielo y está a la derecha de Dios, después de someter a los ángeles, a las dominaciones y a las potestades. Palabra de Dios. Alabamos. Pues hermanos, voy a tomar algunos puntos de esta reflexión. Porque aquí en el 18 nos dice que siendo esta la muerte del justo por los injustos, y dice, murió en su carne. O sea, primero, que Cristo Jesús vino, Él siendo el justo, vino a morir por todos nosotros los que éramos injustos, ¿verdad? Uno es ser justo, Él era justo, pero nosotros éramos injustos. En otra versión, Pablo nos dice que Cristo Jesús vino a morir cuando nosotros todavía éramos sus enemigos. Y aquí nos lo refiere de otra manera, donde Jesús era el justo y vino a morir por nosotros que éramos los injustos. Y continúa diciendo, murió en su carne. ¿Qué quiere decir esto? Murió en su carne, donde todos nosotros sabemos que Cristo Jesús, ya muchas veces lo hemos repetido, de que Cristo Jesús tenía las dos naturalezas, la divina y la humana. Murió y bien muerto, como nos dice también en la palabra, murió bien muerto en su carne, como humano, porque era humano. Es allí donde, hermanos, quizás muchas de las ocasiones, mucha gente piensa, ¿verdad? Y no sé si ustedes por ahí han escuchado, muchas personas que dicen que cómo es posible que Jesús, siendo Dios, haya muerto, ¿verdad? Lo que no se dan cuenta es que Jesús también era humano. Y aquí no lo dice, Jesús murió en su carne. Y esto es lo que debemos de diferenciar, que está lo humano y está lo divino. Entonces Jesús murió en su carne y murió bien muerto.
fue sepultado 3 días, ¿verdad? Y después resucitó. Y hoy la tumba está vacía. Eso es lo que nosotros profesamos. Por eso en el credo, ¿verdad?, decimos que creemos en un solo Dios, ¿verdad?, que de 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. También, entonces aquí Jesús murió porque Jesús se hizo carne por hacerse uno como nosotros, humano. San Pablo también nos dice que Jesús tomó nuestra naturaleza humana en todo, menos en el pecado. Y hay más, podemos ver en las Escrituras cómo Jesús se cansaba. Alguna vez ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Se cansaba, lloraba, tenía hambre. Todas esas cosas de la naturaleza humana que él tenía también. Todas estas características, ¿verdad? Mucha gente se le hace un poco difícil entender esto porque pensamos solamente tenemos a un Jesús, Dios, pero no humano. Entonces, hermanos, no. Nosotros tenemos a un Jesús humano, pero también divino. Y a ese Jesús humano y divino no lo podemos separar, ¿verdad? Entonces es importante entender esto de que Jesús también fue humano, igual que nosotros, menos en el pecado. Amén. Amén. Muy bien. Luego también nos dice, entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Mire, ahí en el 20, no, en el 19, es donde dice, entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Bueno, sabemos que en el credo, ¿verdad? En el credo decimos, hay una frase donde decimos que Cristo, una vez muerto los 3 días, de que Cristo Jesús dice que bajó ¿a dónde? A los infiernos. A los infiernos. ¿Pero a qué bajó al infierno? A los infiernos. Entonces ahí es donde debemos de entender esto, ¿no? Jesús, era necesario que Él muriera, porque en esos 3 días de su muerte tenía que descender hacia estos lugares que en el credo lo llamamos infierno, ¿verdad? Y es allí también donde debemos de entender esto bien, donde Jesús no bajó a los infiernos donde está el demonio. No se está refiriendo a ese infierno donde pensamos que está el diablo con sus cuernos y todas esas cosas, ¿no? Los malos espíritus allí. No, no es ese infierno a los que se refiere la palabra. Jesús bajó al lugar que se llamaba antiguamente el Hades, ¿verdad? Que quiere decir el lugar, es un poco largo, ¿no? Donde cuando Adán y Eva pecaron, dice que las puertas del cielo se cerraron. Entonces no había entrada para entrar al cielo, todo estaba cerrado. No había entrada para entrar. Pero entonces, como Dios es justo y Dios es bueno, ¿qué hizo? Bueno, todas las personas que que hicieron la voluntad de Dios, Dios no podía enviarlas al infierno, para allá con el diablo, por el simple hecho de que las puertas estaban cerradas, sino ¿qué fue lo que hizo Dios? Y Dios sí tenía un lugar, vamos a decirlo de esta manera, un lugar especial, donde aquellas almas que hacían la voluntad de Dios, Dios las enviaba a este lugar, Hades, para que allí permanecieran por ese tiempo. ¿Me explico? ¿Cuál es la palabra, Amén. hermano? Hades. ¿Ya? Paraíso, ¿sí?
Entonces, purgatorio. allí iban las almas que estaban haciendo la voluntad de Dios. En este caso, ¿verdad? Un ejemplo, ¿no? Vamos a decir, allí fue Moisés, allí fue Noé, allí fue todos estos profetas y todo esto. Bueno, allí estaban porque no podían ir a un lugar del infierno del diablo porque habían hecho la voluntad del Señor. Entonces allí estaban, y por eso, ¿qué pasó cuando Cristo Jesús dice en el Evangelio que cuando fue crucificado, que las piedras se partieron, la tierra tembló, los sepulcros se abrieron, y dice que la cortina del templo se rasgó? Lo que quiere decir, hermanos, es que cuando Cristo Jesús murió, las puertas que estaban cerradas se abrieron, para que hoy las puertas del cielo, por medio de Cristo Jesús, quedaron así como sus brazos abiertos, para que tú y yo hoy podamos ir al cielo, ya no ir a ese Hades, sino que ahora ir directamente al cielo. ¿Gracias a quién? A la muerte de Cristo Jesús. Amén. Denle el aplauso a Cristo Jesús. Entonces, es allí donde Jesús bajó a darles la buena noticia. Por eso el Evangelio es buena noticia, es buenas nuevas, porque eso es. Jesús bajó en esos 3 días a irles a decir a aquellos que estaban encarcelados, como dice aquí, a darles la buena nueva, ánimo, porque la salvación ha llegado. Porque las puertas ya están abiertas. Ahora de este lugar, ahora van a pasar hacia donde de veras deben de estar, no en este lugar, ahora al reino de los cielos, porque ya lo tienen ganado. Y eso es lo que estamos tú y yo haciendo aquí. Estamos tratando de, igual que esas almas, también, para que un día también nosotros podamos ir a un lugar de esos, entrar al cielo con nuestro Señor. Amén. Muy bien. También nos dice, me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé. También, ¿quiénes fueron estas personas? Ustedes saben la historia de Noé, del arca, ¿verdad? Dios, nuestro Señor, le dijo a este hombre: construye esta barca. Le dio las medidas, le dio todo lo que tenía que hacer. Noé empieza a hacer la barca. La gente, dice la palabra de Dios, ¿qué hacía la gente? No le ayudaba. Se burlaban de él. Se burlaban. Porque no había llovido, ¿no? Este loco, ¿qué está haciendo? Aquí estamos en la montaña, ni siquiera agua hay. ¿Para qué está haciendo un barco? Bueno, infinidad de cosas. ¿Cómo verían a sus hijos, a sus nueras, haciendo el trabajo? Bueno, todo eso. Pero ninguno se ponía a ayudarle. ¿Por qué? Porque no creía. Pensaba que él estaba mal. Él, de todos modos, escuchando la voz de Dios, eso es lo que hacen. Ahí está la clave. De que sepamos escuchar la voz de Dios. Noé no podía construir solo la barca tan grande. ¿Cómo? No creo que Noé podía construir la barca él solo tan grande, que estaba sin la ayuda de alguien. Bueno, de sus hijos solamente. Nadie más le ayudó. Y la mano de Dios. Al menos lo que dice la palabra. No hubo nadie que se arrimó a ayudarle. Solamente sus hijos. A lo mejor sus nueras, pero de alguien más nadie se arrimó. Solamente él. Al menos lo que dice la palabra. No dice que nadie más. Entonces, pero él seguía escuchando la voz de Dios. Y aunque la gente se burlara, él seguía construyendo. ¿Cuánto tiempo duraría? Bueno, mucho tiempo tal vez. Pero por fin la barca se completó. Dios le mandó de nuevo, ahora sí, mete los animales y todo eso, ¿no? Pero la cuestión aquí dice, de aquella gente que no creyó,
en Dios. ¿Qué fue lo que pasó con esa gente? Dice al final de toda esta historia de Noé, dice que al final, cuando ya la barca estuvo construida, le dice Dios, ahora sí, ya todo está listo. De repente empezó a caer una agua igual que toda normal. Empezó la lluvia, la llovizna y todo eso. Todo el mundo dijo, bueno, pues es una lluvia normal como todas. Ahorita pasa, al rato pasa, pero no. Dice que conforme iba pasando el tiempo, aquella lluvia se iba haciendo más y más fuerte, caían, ya no eran gotas, sino que eran chorros. El agua empezó a estancarse, el agua empezó a subir, la gente empezó a subirse a los techos, y entonces se dieron cuenta, para salvarse, para salvar la vida solamente había una solución, y esa solución era la barca, porque ya no había más. Y hasta entonces se dieron cuenta, aquel hombre que decíamos que estaba loco tenía razón, porque esta es la única salvación que existe ahorita, porque no hay otra. No tenemos otros barcos, no tenemos nada más de que solamente la barca. ¿Qué hizo la gente? Vamos a la barca. ¿Cómo llegaría nadando, en troncos, lo que sea? Porque era la única salvación. Pero ¿qué pasó? Cuando llegaron a la barca, las puertas estaban cerradas. ¿Así? Las puertas estaban cerradas, ya no, porque Dios le dijo, ahora sí, atranca las puertas. Se cerró y ya nadie entró. Ya no entró nadie, ni salió nadie, sino que se quedaron cerradas. Y dice la palabra de Dios, todos murieron, excepto los que iban dentro de la barca. Hermanos, es una historia triste, pero tiene mucho sentido para todos nosotros, donde hoy la barca la prefiguran, ¿verdad?, con la iglesia. Tú y yo queremos salvarnos, queremos alcanzar la salvación. Allá afuera no la vamos a encontrar, la salvación. La salvación la vamos a encontrar entrando en la barca que es la iglesia. Amén. Porque aquí en la iglesia es donde se escucha la palabra de Dios. Y todos aquellos como Noé, que también saben escuchar la voz y que dicen, a Noé lo juzgaban de loco, no sabe lo que está haciendo. Quizás a ti te lo han dicho, a mí me lo han dicho. Yo, ¿para qué voy a esos lugares? Ya les lavaron el coco, ya están esto, están lo otro. Bueno, muchas cosas negativas. La gente también allá afuera también nos dice quizás muchas cosas de este tipo. Pero si nosotros hacemos caso, como Noé, que aunque le decían muchas cosas, él seguía y seguía y seguía perseverando hasta que terminó aquella barca. Nosotros también estamos en esa barca. Quizás también a nosotros nos dicen de la misma manera, ¿para qué estás yendo? ¿Para qué? Que no te sirve, que no cambias, que etcétera, etcétera. Hermano, pero si tú sigues perseverando y sigues escuchando la voz de Dios, entonces al final de cuentas tú te darás cuenta de que, o los otros se van a dar cuenta de que el que estaba bien eras tú, porque tú sigues perseverando, porque sigues en la barca. Hermanos, esa es la realidad. Amén. Amén. Ahora, también nos dice, ustedes en el 21 dice, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. Y dice, pues no se trata de limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación. ¿Una qué?
Renovación. Una renovación interior.